Va con Gisela. Cualquier cosa. Bueno, le damos la bienvenida a Gabriela Alegre, que es legisladora del Frente para la Victoria. Hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por venir. Una denuncia gravísima nos trae la legisladora, vinculada a los chicos. Mejor que me la cuente usted. Yo ya sé. Sí, la verdad que lo que estamos denunciando es un hecho que conocimos el viernes pasado, que tiene que ver con el cierre de la terapia intensiva pediátrica en el Hospital Durán, en la ciudad de Buenos Aires, en una época donde necesitamos muchísimo de que todo el sistema público de salud se ponga a disposición de las distintas epidemias que existen con el invierno. Hay una de bronquiolitis prácticamente ya iniciada en la ciudad de Buenos Aires y hoy, bueno, y estamos conociendo que por falta de médicos y de enfermeras terminó cerrando una terapia intensiva infantil muy importante. O sea, el argumento es que no tiene personal para ser atendida la terapia. Claro, en realidad la terapia fue una obra nueva que se realizó en el Hospital Durán, que se terminó en el 2010. En el 2011 se puso en funcionamiento con mucho anuncio mediático por el tema de la campaña electoral, pero nunca se nombró el personal necesario. La terapia, pensemos que es una terapia intensiva infantil, con niños muchas veces neonatal, digamos, con situaciones muy cercanas al peligro de vida, y bueno, y necesita, por supuesto, una cantidad de enfermeras, en este caso 18 son las que hay que nombrar, y 8 médicos. Hasta el momento solo estaba nombrada la médica jefa, que es la que toma la decisión por falta de personal de cerrar el servicio porque no estaban pudiendo brindar la atención adecuada. Al momento del cierre, que fue el viernes, me dice, ¿había chicos? Quedaba un chiquito internado que fue trasladado al Hospital Posadas en provincia de Buenos Aires. Otros han sido trasladados a hospitales privados, a clínicas privadas, pero bueno, la preocupación real es que por una cuestión que aparentemente es administrativo-burocrática, porque tiene que haber la ciudad, tiene recursos para contratar el personal, hay personal que concursa, médico y enfermeras, como para poder cubrir este servicio, y sin embargo tenemos que tener esta noticia del cierre, que la verdad es muy preocupante, como decía, en un marco epidemiológico como es en esta estación del frío, y también con un contexto de que hemos conocido también hace poco la cifra de aumento de la mortalidad infantil de niños menores de 1 año en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, le quería preguntar eso, porque hace unos días presentábamos aquí las cifras de mortalidad infantil que justamente están relacionadas con la falta de atención, por un lado, durante el embarazo, pero también durante el primer año de vida del bebé. Entonces, sí, por supuesto, y la verdad que ese es un déficit muy importante que existe en la ciudad, que tiene que ver con enfermeras en neonatología. Hoy también conocimos un informe de la Defensoría del Pueblo que habla de la falta de enfermeros en el servicio neonatológico del Hospital Fernández, que es el otro hospital que tendría que cubrir, digamos, cuando los niños no pueden ser internados en el Hospital Durán, son derivados al Hospital Fernández, que es el más cercano, y ahí también hay un déficit de enfermeras. La verdad que es una situación muy preocupante que tiene que ver con que el gobierno de la ciudad finalmente establezca una prioridad en su presupuesto y en definir sus prioridades, como la salud pública, una de ellas, y en el caso de los niños más todavía. La verdad que lo que necesitamos es llamar la atención del gobierno para que realmente apuren estos trámites, pongan el presupuesto, realicen los concursos y finalmente podamos tener en funcionamiento. Sobre esta situación del Durán, sobre la terapia intensiva, ¿hubo algún tipo de respuesta de la ciudad, del gobierno? No, lo que nos han informado es que hay algunos expedientes que están tramitándose, pero todavía no nos han dado una fecha en la cual esto ya esté resuelto y podamos tener en funcionamiento este lugar tan importante, ¿no? En una zona que pensemos que, digamos, si bien no conocemos bien los datos de la mortalidad infantil, porque no tenemos un seguimiento claro por parte del Estado. Hay una ley que todavía no se ha puesto en funcionamiento, que es de seguimiento de cada uno de los casos y de auditoría, de vigilancia de los casos cada vez que se provoca una muerte. Es evidente que hay una situación en los hospitales que por lo menos conduce o lleva hacia esto, y tiene, digamos, en esa comuna, en Caballito, en la comuna 6, en la comuna 15, que es la comuna vecina, del año 2011, del año 2010 al año 2011 aumentó el 100% la mortalidad. ¿El ministro de Salud entonces no? Hasta el momento no nos ha dado respuesta. Hemos ya en la legislatura presentado varios pedidos de informes y declaraciones instando al Poder Ejecutivo a reabrir este servicio. ¿Y esta situación del Durán se repite en otros hospitales? Se repite la falta sobre todo de enfermeros en neonatología. Siempre hay un déficit de enfermeros en general en la ciudad de Buenos Aires en el sector público, pero bueno, con todos los años que ya hace que el gobierno del PRO está a cargo de la ciudad, ya tendría que estar solucionado, y vemos que siguen sucediendo cosas como esta. Y agregar una cosa más, las cifras de mortalidad infantil en las zonas más pobres de la ciudad triplican a las de las zonas más ricas. Eso está hablando de necesidad de salud pública, de atención de quienes no se pueden pagar una medicina prepaga o privada. Se necesitan hospitales públicos.
Totalmente de acuerdo y bueno, en eso estamos trabajando. La verdad que hay como una situación crónica en la ciudad de mucha diferencia en los sectores, digamos, de las cifras, en los sectores más postergados de la ciudad, y esto solo se soluciona con más Estado interviniendo, poniendo recursos y generando mucha atención primaria de la salud y mucha prevención, que es lo que no estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, legisladora. No, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas que pasan en el mundo del deporte mientras le terminan de colocar el micrófono al señor Pazman. No, ¿qué tal, Gisela? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, ya hablar de lo que pasó el fin de semana es viejo, así que hablemos para adelante. ¿Sí? ¿Te parece?